Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que últimamente he estado dedicando no a hechos extraordinarios o curiosos o raros de la historia, sino a personajes importantes en distintos campos. Hemos abordado a Sócrates, a Newton, a Lao Tse, un filósofo chino, y ahora vamos a abordar un personaje militar y político-militar muy importante, una verdadera leyenda, un personaje que durante mucho tiempo ha sido venerado en Francia. No sé si todavía quedan veneradores de él, pero me refiero a Napoleón. Napoleón Bonaparte, del cual se han escrito infinidad de libros de historia, por eso que no les voy a mostrar ninguno, porque ustedes, si están interesados en conocer detalles de la vida y de la época de Napoleón, pueden entrar a Amazon o incluso una librería chilena, y van a encontrar muchos tomos. Hay novelas, hay películas, hay series. Napoleón se convirtió en una leyenda. Algo un poco como Julio César, pero más, quizás porque está más cercano a nosotros. Es un hombre que estuvo activo básicamente a finales del siglo XVIII y principios del XIX, entonces está bastante cercano, contemporáneos, forma parte de la historia moderna. En términos generales, antes de entrar en algunos mínimos detalles acerca de su vida política, militar y como gobernante, digamos que pertenece a un género de líderes político-militares de gran calado que el historiador Arnold Toynbee, me parece que en su obra Estudio de la Historia, llama los salvadores por la espada. No sé si Trump eso intenta ser uno de esos salvadores por la espada, y lo mismo tal vez quepa decir de Putin, no sé. Pero llamaba salvadores por la espada a personajes que, por medio del uso de la fuerza, de ahí viene lo de la espada obviamente, ponen orden en un momento en que una sociedad está en una situación muy confusa, muy convulsa, está entrando o saliendo o en medio de tremendos tumultos, el orden social se ha derrumbado, cunde la violencia, el caos, la economía está en el suelo, ya no se puede vivir, literalmente. Y entonces viene este salvador por la espada, y con la espada corta cabeza e impone un orden. El salvador por la espada. Un tema bastante interesante, y si ustedes están interesados pueden recurrir a Toynbee. Toynbee tiene en su obra Estudio de la Historia dos versiones. Una que es la original, la tengo. Son un montón de tomos, son 6 tomos creo, varios tomos. Y hay una síntesis, hay una versión abreviada que igual son como 2 tomos. Pero ahí pueden encontrar ustedes muchas cosas interesantes de este filósofo de la historia que fue Arnold Toynbee, que estuvo en Chile, en la época del gobierno de Salvador Allende, me parece, o finales del gobierno de Frei. Estuvo en Chile, estuvo en la casa de Pablo Neruda, comieron ahí. Un tipo muy interesante, Arnold Toynbee, ya fallecido. Bueno, Napoleón pertenece al periodo tumultuoso de la Revolución y fines de la Revolución Francesa. Nació, a finales del siglo XVIII, digamos 1770 y tanto, 80 y tanto, no anoté la fecha porque no tiene mucha importancia, en Córcega, que en ese entonces era parte de Francia, miembro de una familia mediana de cierta presencia, pero más bien baja, digamos de la nobleza, entre comillas, de Córcega, una isla muy pobre. Así que la nobleza ahí consistía en alguien que tenía a lo mejor 1 hectárea de tierras cultivables o algo por el estilo. Pero el cabro se destacó, era inteligente. Si no me equivoco, estos estudios sobre coeficiente de inteligencia que se hacen retrospectivamente son bastante, no son 100% científicos, pero son interesantes. Creo que le asignaban a Napoleón un coeficiente intelectual de 140, que está en el límite de la genialidad. Bueno, el hecho es que estudió en una academia, todavía estaba vigente el régimen monárquico en Francia, estudió en una escuela militar, llamémoslo así, y eventualmente, para cortar un poco la historia, porque usted, si quiere más detalles, puede verla en cualquiera de estos libros, comenzó a destacarse militarmente. Se destacó, la primera vez que se destacó fue en el año 93, tengo aquí anotado, 1793, en el sitio de Tolón.
el sitio de Tolón. Ya estaba terminando la revolución, o sea, el régimen del terror. Era el especialista en artillería, una cosa de todas las especialidades militares, especialmente en esa época. Ahora es mucho más complicado, pero en esa época la que requería mayor expertise técnico, conocimientos de matemática, era la artillería, porque ahí hay que calcular trayectorias, balísticas, etc. Y él, justamente con el uso de la artillería, fue que terminó con el sitio de Tolón, bombardeó los barcos ingleses que tuvieron que salir pitando de ahí. En 1795, cuando ya se ha acabado el régimen de Robespierre, está gobernando lo que se llamó el Directorio. Era un grupo de personajes que habían participado directo e indirectamente en el derrumbe del régimen del terror de Robespierre. Pero estaban viviendo en una situación muy difícil, muy inestable políticamente. Por un lado habían los sectores realistas que querían regresar Francia a la época de la monarquía, y por otro lado estaban los jacobinos extremos que querían continuar con la revolución, no solo política, sino que social. Entonces tenían que manejarse entre esos dos extremos. Y en medio de esta pelotera hubo una revuelta de los realistas, una insurrección realista en París. Y Napoleón fue el militar con decisión que estuvo dispuesto a hacer lo que los otros vacilaban en hacer. Me recuerda a ciertas situaciones que vimos en Chile, tomar las medidas que había que tomar cuando se llega a esos extremos. Y a la revuelta, que se manifestó en las calles, la enfrentó con lo que más sabía hacer, con su artillería. Como él le había dicho de antemano a las autoridades del directorio, basta un soplo de metralla. Así lo dijo. Un soplo de metralla. Y con un soplo de metralla que mató no sé a cuántos, un número, no muy grande, pero un número, controló, reprimió estas revueltas realistas, que ahora dirían reaccionarias. En 1796 a 1797 el directorio lo mandó, porque Francia estaba involucrada en guerra, a Italia a continuar las campañas que tenía el ejército en esa zona. Y allí volvió a lucirse, mostrando sus talentos militares, derrotó a los austríacos y sus aliados, demostrando, como dicen los veneradores, gran genio militar. Yo no sé exactamente, aquí abro un paréntesis, en qué consiste el genio militar, pero el genio militar me parece a mí que no es otra cosa muy importante que tener claridad de visión, decisión para tomar medidas que van a significar la muerte de mucha gente, virada, golpe táctico, saber el momento y el lugar donde hay que concentrar el esfuerzo, especialmente el esfuerzo final, cosas como esa, que requieren una inteligencia clara y una voluntad de acero. Eso se llama genio militar. Y se lució en esta campaña italiana y empezó a ser conocido en toda Francia. Ya no era un general del directorio, era un general de Francia. En el año 98, ahí le fue mal. La campaña de Egipto, donde venció en una batalla famosa, la famosa batalla de las pirámides, cuando lo enfrentó a los mamelucos, que era un grupo árabe que en ese momento la llevaba políticamente en el norte de África, en Egipto. Y ahí fue cuando le dijo a sus soldados, antes de la batalla, que fue al lado de las pirámides, le dijo: 4000 años de historia los están contemplando. Bueno, los mamelucos fueron aniquilados ante la superioridad táctica y tecnológica del ejército francés, y se lució. Pero eventualmente tuvo que salir de ahí pitando, dejando atrás al ejército con otro jefe, porque en Abu Qir, la flota británica de Nelson, ahí aparece Nelson, una especie de la bestia negra de Napoleón, y destruye a la flota francesa que estaba en Abu Qir. Estaban ahí fondeados, en Abu Qir habían fondeado ahí, estaban anclados. Entonces los ingleses muy oportunísticamente entraron, tenían capacidad de maniobra y los pillaron ahí con los pantalones abajo, literalmente. Así es que ahí hubo un retroceso, podríamos decir, en la carrera. Regresó a Francia el año 1799, y con una intriga muy oscura, muy turbia,
que tenía que ver no tanto con la persona de Napoleón, sino que con el deseo de terminar con las revueltas políticas que estaban amenazando la subsistencia del sistema, llevó a cabo un golpe de Estado, lo que se llama el golpe de Estado del 18 de Brumario. Brumario era un nombre que le dan a uno de los meses del calendario. Todavía estaba vigente estos cambios de nombre que se habían producido en la Revolución Francesa. Pero antes de seguir con la historia de este caballero, permítanme contarles de mis auspiciadores, y quiero recibir con mucho agrado a un nuevo auspiciador de fin de semana, Talent One HRC, que es una consultoría que opera tanto en Chile como en Brasil, en México y en Miami, que se dedica a muchas cosas relacionadas con la eficacia interna del funcionamiento de una empresa. Primero, a buscar y seleccionar el personal más adecuado para su empresa, buscarle la gente, o sea, cazar talentos. Segundo, hacer un diagnóstico de cómo está operando la organización, si está operando bien, si los flujos son correctos, si no hay redundancias, si no hay jefaturas o cargos que se sobreponen unos a otros, que se duplican y a veces se triplican. Todo eso, un diagnóstico de cómo está funcionando la organización. También llevan a cabo coaching individual o grupal ejecutivo para crear ejecutivos eficaces. O sea, todo esto tiene que ver entonces con el funcionamiento de la empresa, el personal y la estructura organizacional de la empresa. Cómo hacerlo mejor y cuál es la mejor gente para hacerlo mejor con esa estructura optimizada. Todo esto con Talent One HRC, que espero que esté saliendo ya las direcciones a mi lado para que ustedes se pongan en contacto y eliminen la grasa, como se dice ahora, para simplificar. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ya saben, hace pinturas de familiares, usted, su señora, usted, su señor y sus hijos en un diván, miles de posibles combinaciones según las personas, según el caso, según lo que usted quiere, y con el talento de este pintor brota algo más que la imagen física, brota la personalidad, brota el espíritu de esa familia, de ese grupo, ese individuo, y es una obra de arte que usted tiene en el muro ante su vista y no una foto perdida en algún archivo, como nos pasa a todos. Pintor Rodrigo Calderón Martínez, ahí están las direcciones para ubicarlo. Continúo con patriciastocker.com, ahí la ubican, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero. Muy importante, porque si usted no la registra, en cualquier momento aterriza en su oficina un fresco diciéndole que la tiene ya registrada él y que hay que bonificarlo, que hay que darle la mitad a la empresa, que hay que pagarle, un lío. Continúo con Oxibiota, ya saben, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate la raíz del mal olor. La raíz del mal olor son otras bacterias distintas, anaeróbicas, que inician la descomposición de cualquier materia orgánica que entró a una cañería, al desagüe del plato, lo que sea, y empiezan a ir los malos olores. Estas bacterias destruyen a esas otras y por lo tanto eliminan la causa del mal olor, la causa, la raíz. No hay más malos olores, se acaban muy rápido y dura mucho. Continúo con el suplemento Vito. Esto es para suplementar los pellets comunes y corrientes que todos le compramos a nuestras mascotas. Los enriquecen enormemente. Estos suplementos tienen un montón de vitaminas y cosas para que sus mascotas estén en mejor estado de salud, se ahorran mucha plata en veterinario y sus mascotas van a estar felices y usted también. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se compra? En vito.cl o en prácticamente todas las mascoterías está disponible. Y eso sería. Continuemos con Napoleón, Don Napo. Íbamos en el año 99 con su golpe de Estado del 18 de Brumario, que derriba al directorio que ya no podía manejar las cosas. Ya no las podía manejar. Él había sido miembro, lo habían nombrado en un momento dado, gracias al prestigio que está ganando, miembro del directorio, y había empezado a tener cada vez más preponderancia dentro del directorio, hasta que al final eso ya era una figura política inútil, y termina por echarla abajo.
En el 18 de Brumario, el año 99, la manera como se hizo fue una intriga en que, por supuesto, tenía que participar nuestro viejo amigo Talleyrand, que estuvo en toda, fue agente o partícipe de cuánta intriga y maniobra política de Francia desde la Revolución ¿hasta cuándo? Hasta Luis XVIII, una de las figuras políticas más duraderas de la historia. Algún día les voy a hablar de Talleyrand, que es muy interesante. En el año 1801 solucionan los problemas con la Iglesia, que era uno de los factores de revuelta en Francia, de malestar, con el Concordato para reconciliar Francia con el Papado. En 1802 se convirtió en cónsul vitalicio, como tantos aquí dirigentes políticos americanos que no le llegan ni a los talones a Napoleón y que quieren perpetuarse cambiando las constituciones, como el señor Evo Morales, por ejemplo, pero le fracasó la última vez. Pero hay otros que están en las mismas. Y el año 1804, ya entramos al siglo XIX, se corona, él mismo se pone la corona como emperador de los franceses y funda así el primer imperio francés. Ahí empieza un periodo de guerras, el periodo que más conocemos, el periodo de las películas, de las seriales, de las novelas, de los libros, el Napoleón que gana una batalla tras otra, batallas famosas que le ganó, por ejemplo, Austerlitz, donde derrotó una confederación de austríacos y rusos, lo hizo pebre. Luego perdió una batalla naval, pero él no estaba a cargo. La batalla de Trafalgar, una vez más en manos de este fulano Nelson, que eso sí murió en esa batalla. Nunca pudo obtener el dominio marítimo que habría sido esencial para Napoleón. Nunca pudo vencer a Inglaterra en eso. Entre el año 1806 y 7 derrotó a los prusianos en Jena y a Rusia en Friedland. Hizo un tratado con Rusia y Prusia, el tratado de Tilsit. En 1808 tuvo la mala idea de meterse en España. Los españoles son un pueblo, eran más antes que ahora, bien, ¿cómo decirlo? Bien brutito, o sea, bien, sobre todo el pueblo bajo, con los manoletes o los manolos, como les dicen, así, brutal, muy manejado por la iglesia, muy manejado por los de arriba, y le presentaron una terrible resistencia a los franceses respondieron en especie, fue una cosa muy brutal. Hay algunos cuadros, unas pinturas de Goya, que era contemporáneo de estos acontecimientos, que son muy ilustrativos de la ferocidad del enfrentamiento entre el pueblo español, el pueblo bajo, los demás arriba estaban muchos de ellos afrancesados, digamos, estaban con la idea de la revolución, de la modernización de España, que era el país más atrasado de Europa, pero el pueblo bajo era muy primitivo, o sea, francamente, y le presentaron una enorme resistencia. Ahí después se metieron los ingleses con el famoso Wellington, y finalmente los franceses no les fue bien en España. ¿Para qué hablamos de la invasión a Rusia en 1812, donde francamente ahí el ejército francés fue derrotado por el clima, básicamente? Los franceses no fueron derrotados en ninguna batalla, pero los derrotó el clima. Llegaron hasta Moscú, cosa que no lograron ni los alemanes en la Segunda Guerra, pero después tuvieron que irse porque no había nada que comer, no había nada, habían quemado el territorio, como se dice, los rusos al retirarse. Es difícil combatir a los rusos, ¿eh? Son bien atrasados y siempre lo han sido, pero también son bien brutales y pueden presentar batalla una y otra vez sin importarles las bajas, como lo vemos ahora en el caso de Ucrania. Les pueden aniquilar ejércitos completos y siguen peleando. Así que se tuvo que retirar. Y en el repliegue fue espantoso la cantidad de soldados que murieron, la cantidad de soldados que eran emboscados por los cosacos, que morían por el frío, por hambre. Fue un desastre total. Bueno, ya saben que en un momento dado, en otra batalla, la batalla de Leipzig, fue derrotado. Esto fue en 1813. Lo exiliaron a la isla de Elba. Se escapó, volvió a Francia y por unos meses, por un poco de tiempo logró gobernar de nuevo después de echar al rey Luis XVIII, pero fue finalmente derrotado en 1815 en Waterloo. Sobre esa batalla se han escrito 1 millón de libros, hay películas. Hay una película que me acuerdo de haberla visto en Cinerama, en Santiago, en el cine Santa Lucía. Muchos de ustedes quizás se acuerden de ese cine que daba películas en Cinerama. Y una de esas películas fue Waterloo. Una batalla espantosamente
brutal, donde murieron de los dos lados mucha gente, y como el propio Wellington, que ganó la batalla, contaba después, había sido very near run thing, o sea, una cosa que por un poquito se ganó. Por un poquito no ganaron los franceses. La verdad, a la victoria se debió a que llegaron de improviso las tropas prusianas al mando del general Blücher, y eso ya hizo la diferencia. Pero que si hubiera ganado Napoleón, no sé si hubiera habido mucho cambio en la historia europea ya a esa altura. Pero lo importante, lo interesante de Napoleón es sus aportes civiles. Él no fue simplemente un salvador por la espada. Yo no sé a quién salvó, entre paréntesis, porque como resultado de las guerras napoleónicas se calcula que murieron como 2 millones de personas, entre hambrunas, batallas, etc. Pero fue un gran aporte, fue el modernizador de Francia. Fue el que cumple la tarea de ordenar la casa luego de los tumultos de una revolución. Ordenar la casa significa eliminar todas las excrescencias que traen siempre las revoluciones, las cosas que están de más, que son estupideces, y dejar lo que vale y organizarlo. Él organizó el Estado de Francia administrativamente. Hasta el día de hoy Francia está organizada más o menos como la organizó Napoleón. Francia está dividida en departamentos. Toda la estructura administrativa, cómo se relacionan esos departamentos con el centro, el gobierno central. Es muy centralista la estructura francesa. El Código Civil. Para información de usted, el Código Civil que preparó no solo Napoleón, y naturalmente haciendo uso de legislaciones preexistentes, del código de las leyes romanas, en fin, pero él lo armó. Y ese Código Civil está presente incluso en nuestro código. No poco de él, el espíritu y muchas cosas tienen que ver con el Código de Napoleón. Él ordenó muchísimas cosas, él creó la meritocracia, en la idea de que, al revés de lo que ocurría en la monarquía, en que los cargos importantes en el ejército o en el Estado eran de monopolio de los nobles, y dentro de los nobles de monopolio de los amigotes, de la corte, el rey, o sea, podían llegar y llegaban infinidad de nulidades, también gente habilosa, pero llegaban muchas nulidades. Los cargos, algunos de ellos, muchos cargos del Estado eran vendidos, se compraban, era una de las fuentes de recaudación del Estado monárquico. Todo eso desapareció con la Revolución y recontra desapareció con Napoleón, y se organiza la meritocracia. Por lo menos en teoría, porque la meritocracia, tanto en esa época probablemente como ahora y como en todas partes, está bastante atravesada por nepotismo, por amiguismo también. Pero igual el principio sigue subsistiendo en algún grado. En Chile se ha tratado, y yo creo que no ha funcionado mucho, esto de los cargos por competencia pública. Hay un organismo que hace esta selección entre postulantes a un cargo, pero igual evidentemente el amiguismo, la politiquería barata y chanta está presente, pero en algún grado funciona. Menos de lo que debiera, pero funciona. Todo eso lo instauró en Francia Napoleón Bonaparte. Construyó el Estado moderno, basado en el derecho civil común. Todos los ciudadanos iguales ante la ley, todos pueden acceder a cualquier cargo si tienen los méritos suficientes. Los departamentos son dirigidos por funcionarios del Estado que responden al poder central. La educación fue muy importante para Napoleón, y organizó la educación pública en una escala muy superior a la que existía con los avances de la Revolución. Convirtió a Francia definitivamente en un Estado laico, a pesar del concordato con el papado. Y todos los elementos que uno asocia a una república moderna los instauró Napoleón. Y antes de continuar con don Napo, permítanme recordarles, amigos míos, al arquitecto Diego Sándor, que lo está esperando en la región de los lagos y la región de los ríos, a quienes quieran construir en ese sector o remodelar. Ahí están viendo otro ejemplo que les estaba mostrando últimamente, de un interior de una de las casas diseñadas, construidas completamente por Diego Sándor. El hombre sabe aprovechar el entorno, como ustedes pueden darse cuenta, y realmente es muy bueno. Yo le conozco esa casa, yo tomé esa foto que ustedes están viendo, y no es nada al lado de otros elementos de esa casa que espero irles mostrando más adelante.
Continúo con Rosa Bergamota, una empresa chilena chiquitita, amorosa, que produce cosméticos con sustancias naturales. Produce, por ejemplo, champú, que es el que estoy usando, muy rico. Produce unas cremitas, unos rolón, un montón de una fragancia, que además tienen efectos calmantes y así terapéuticos. Un montón de cosas muy ricas que usted las puede comprar de a una o en cajas que traen varios productos en el sitio rosabergamota.cl. Si dice que supo de ellos por mí, le van a dar un 10% de descuento. Continúo con MKI, esta organización que se dedica a el marketing de las industrias. Y marketing significa, estimado amigo, no solo dar a conocer un producto, sino que crear la necesidad de ese producto. Esa es la gracia. Yo les he contado la anécdota de un profesor de ventas que recibí alguna vez unas clases en algunas de mis múltiples empleos que he tenido en mi vida, en las más diversas cosas. Yo he hecho como 50 cosas distintas. Y una de esas fue de vendedor. Y en esos cursillos que le dan a los muchachos, éramos jóvenes que íbamos a participar en el equipo de venta, me acuerdo lo primero que nos dijo el tipo: nadie necesita nada fuera de lo básico, básico, básico. Hay que crear la necesidad. En eso es el arte de la venta. Bueno, estos lo hacen con productos industriales. Póngase en contacto con ellos si quiere vender lo suyo. mki.cl. Y termino con Conversas Numéricas, este ingeniero que desarrolló una manera nueva de enseñar las matemáticas para que los niños que odian las matemáticas cambien completamente. Les cambia el switch. Les hace ver el otro lado de las matemáticas que no tienen nada que ver con lo que les enseñan en el colegio, lamentablemente. Que los cómputos, que aprenderse la tabla de memoria, que el binomio al cuadrado, que la cacha del spa, que las ecuaciones de primer grado, que hay que despejar esto y después lo demás allá. Todo eso está muy bien, pero primero uno tiene que tener el concepto que justifica todo aquello. Primero uno piensa el mundo matemáticamente, un problema, lo modela matemáticamente, y a partir de ahí dice, bueno, y para esto necesito usar este instrumento matemático. Me basta el cálculo factorial, o me basta el álgebra elemental, o necesito cálculo. Pero lo primero es el modelamiento, estimados amigos, y esa es la parte entretenida que les enseña este profesor. Fuera de ellos da curso para preparando para la prueba de ingreso a la universidad y unos cursillos de programación para niños, muy entretenidos, que los sacan de cualquier otra cosa perniciosa que pudieran ver en internet, les fortifican, les fortalecen, les disciplinan, les ordenan el mate, y eso es súper importante. Acuérdense ustedes, nunca olviden, desde los 2 o 3 años es básico lo que recibe una criatura. Desde los 2 o 3 años, ¿para qué? Y 4, y 5, y 6, y 7. Un medio rico en estímulos intelectuales y donde hay actividades como esta, hace al adulto una persona completamente distinta. Bueno, Napoleón entonces fue una figura fundamental en la historia de Francia, no tanto por sus campañas militares, tras las cuales quizás, que esto no está muy claro, él no escribió un tratado acerca de su gran agenda, pero uno podría decir de que en Napoleón uno ve un intento más de crear una Europa unida. Quizás especulando un poco podríamos decir que el primero que lo intentó y que por un tiempo le resultó fue Carlomagno, en el finales del siglo VIII y principios del IX, después de Cristo, por supuesto. El hombre fue coronado emperador, o sea, ya dominando un buen pedazo de Europa en el año 800, por el Papa. Después que murió Carlomagno y se acabó el imperio, literalmente. Vino una desintegración. Eso fue un intento. El de Napoleón quizás fue otro intento. El de Luis XIV quizás fue otro intento. El de Hitler, de una manera perversa y atroz, fue otro intento. Ellos mismos hablaban del Mitteleurope. Así se dice, sí. La Europa del medio, la Europa central, la Europa unida, qué sé yo. Y ahora tenemos la Unión Europea. Napoleón quizás también quería eso. Él creó una serie de estados subordinados a Francia, en Italia, en otras partes, que después se desaparecieron. Y eso fracasó. Pero no fracasó lo del Código Civil, no fracasó todo lo que hizo administrativamente por Francia. Y que ha durado hasta el día de hoy, señal de que era algo que se requería, que era necesario y que era positivo. Así es que, estimados amigos,
Napoleón no es solamente el gran general genial, el gran genio militar que venció en tantas batallas. No. Esa es quizás la parte menos importante de su aporte. O sea, si es que podemos considerar que una guerra o una batalla es un aporte. Yo creo que es difícil. Algunas sí han salvado una civilización completa, como fue la batalla de Salamina y Platea, allá por el siglo V antes de Cristo. Pero no sé si las guerras napoleónicas tuvieron algún efecto positivo como tales. O quizás sí, permitieron mientras tanto ir creando esta estructura moderna en Europa, en Francia, que luego además fue de algún modo copiada, imitada, parcial o totalmente en otras partes. Fue importante en ese sentido. Napoleón en cierto grado podríamos decir que es un creador de la Europa moderna, hasta cierto punto. Esas cosas son todavía debatidas, ¿no? Porque no hay una solución definitiva para ese problema, para digamos, describir cuál fue el aporte y dejarlo el tema cerrado. Todavía hasta el día de hoy se discuten y usted lee 10 historias de Napoleón y son 10 Napoleones diferentes hasta cierto punto. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana lunes seguiremos con los programas habituales. A las personas que de repente entran al programa y lo ven entero, o aquellos que lo ven parcialmente nada más, a todos les pido por favor que marquen el dedito para arriba. Es muy importante para nosotros. Cada uno de esos deditos para arriba nos da un montón de beneficios y ventajas en YouTube que las necesitamos para conservarnos en funcionamiento. Y no le cuesta a usted ni un segundo marcar el dedito para arriba. Ahora, si no le gusta el programa, no marque el dedito para abajo por lo menos. Simplemente no lo vea más. Simplemente, pero ¿para qué me va a querer hacer un daño, no es cierto? Ya, eso sería todo. Muchas gracias.